Ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. De esta llegué a ser servidor según el plan que Dios me encomendó para ustedes, el dar cumplimiento a la palabra de Dios, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por los siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en Él. Con este fin trabajo y lucho, fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle a Dios nos entregue su palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, Señor amado, te alabamos y te bendecimos, porque tú eres un Dios bueno, lleno de misericordia, que te acuerdas de nosotros, Señor, y que nos consuelas en todo momento. Esta tarde quiero pedirte, Espíritu Santo, que tu poder descienda sobre nosotros y nos ayude a interpretar tu palabra de la manera correcta en la cual tú la inspiraste. Señor, añade a tu iglesia de aquellos que no te conocen, y los que se han alejado puedan volver a ti. Quita todo obstáculo, todo estorbo del maligno, Señor, en lo que tu palabra es anunciada. Añade entonces, Señor amado, bendición a la predicación con tu gloriosa presencia. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Tengan la bondad de sentarse, amados hermanos. Hermanos, al pensar en diferentes cosas que los seres humanos hacemos en la vida, y me refiero a la dedicación con la que enfrentamos nuestras labores en el diario cotidiano o en el día a día, es usual que en la medida en que vamos avanzando en el desarrollo de dichas actividades, vayamos generando algún tipo de desgaste emocional en nuestro ser interior. Tal vez usted se ha sorprendido en algún momento, si le ha tocado ir recientemente a pasar consulta con algún médico, y muchos de estos médicos a veces son un tanto groseros con los pacientes, un poco insensibles. Esta semana una hermana me decía que había ido a pasar consulta y la doctora que la estaba atendiendo ni siquiera la tocó, ni siquiera la miró. Sus exámenes los sacó como con cierto desprecio y simplemente le dijo: mire, pase a la farmacia, esto es lo que tiene que ir a pasar a recoger. Tal vez todos en algún momento nos hemos enfrentado a un médico, a una enfermera o a un profesor, con el caso de la educación, que se ha desgastado en la medida en que ha ido ejerciendo su profesión. Y muchas veces ahí es donde uno se pregunta: bueno, ¿y para qué estudió medicina si va a tratar así a los pacientes? ¿O para qué estudió docencia o pedagogía si no va a tener paciencia con los estudiantes? Y eso de alguna manera va generando un desgaste en la vida de las personas que son atendidas por el médico o el maestro, o aquel, hermanos y hermanas, que se desarrolla en los negocios y trata mal a los clientes. Entonces, ¿para qué va a tener un negocio si lo que hace es tratar mal, de manera hiriente, a sus pacientes? Uno se pregunta eso muchas veces. El ministerio, hablo de los que nos dedicamos a la labor de predicar la palabra, sean pastores, líderes, supervisores, aquellos que también desempeñan la función de anfitriones,
los que sirven acá en la iglesia, pueden generar un desgaste que con el tiempo, sin darnos cuenta, vamos perdiendo el gozo de nuestro llamado. Cuando Pablo, hermanos, habla acerca de su ministerio, Pablo, cada vez que describe la tarea ministerial, es un tema muy cercano a su corazón. De hecho, que es uno de los que habla con más frecuencia en muchos de sus escritos. A pesar de que Pablo, hermanos y hermanas, era llamado al ministerio, él nunca dejó de sentirse maravillado con el hecho de que Dios a él lo había llamado a esta tarea tan especial. Y por eso es que él no se cansa de repetirlo continuamente. Incluso ya cuando estaba en la parte final de su carrera ministerial, escribiéndole a uno de sus pupilos, en este caso a Timoteo, su querido compañero de ministerio, el apóstol Pablo describe, ya con varios años de ministerio, cómo él se siente al haber recibido ese llamado. Pablo lo dice de la siguiente manera: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Oiga esto: porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador de la iglesia. Piense cómo Pablo se está describiendo ya al final de su ministerio, ya cuando él sabe que le quedan pocas millas que recorrer. Él no está quejándose, él no se está quejando de sus tribulaciones, él no se está quejando de los que lo habían traicionado, de los que lo habían abandonado. Él no se está quejando de la vida que le tocó a él vivir. Es más, Pablo se siente literalmente, hermanos, constreñido al cumplir su ministerio. El mismo Pablo dice que si él anuncia el evangelio, él no tiene nada de qué gloriarse, dice, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si yo no anuncio el evangelio. Entonces, ¿cómo es que Pablo, a pesar de haber recibido azotes, a pesar de haber recibido humillaciones, a pesar de que muchas veces se enfermó por cargar con las labores ministeriales, cómo es que él logra mantener ese gozo aún en esas circunstancias? ¿Cómo es que el tiempo, en vez de hacerlo retroceder, lo ha impulsado a seguir más adelante? ¿Cómo es que un hombre que ha sufrido tanto por la causa del evangelio, en vez de desanimarse, ahora tiene más impulso para seguir adelante en la meta que Dios le trazó? Porque hay algo, hermanos y hermanas, que cuando nosotros vemos en la vida de Pablo, los cristianos de nuestra época actual no tenemos. Muchos cristianos, lamentablemente, en la medida en que van envejeciendo en el evangelio, se van amargando, se van aburriendo, se van volviendo hostiles al evangelio, al servicio de la obra de Dios. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué los cristianos estamos perdiendo el gozo de nuestro llamado? ¿Y por qué Pablo, al finalizar sus días, está finalizando con alegría? Y él dice: Cristo me ha fortalecido, Cristo me tuvo por fiel al ponerme en el ministerio. Cuando se trata de predicar la palabra de Dios, me es una impuesta necesidad. Y ay de mí, dice Pablo, si yo no anuncio el evangelio. ¿Qué fue entonces, hermanos y hermanas, lo que le permitió a Pablo terminar su carrera de esa manera? ¿Qué fue entonces lo que le permitió a Pablo lograr coronar su carrera de esa forma? Porque yo creo que todos queremos terminar nuestra carrera como Pablo, con gozo, con alegría. Que el día que nos tengan que ir a despedir de esta tierra, nuestro rostro aún muerto inspire para seguir adelante. Qué bendición es ver despedir a los hermanos y a las hermanas con su uniforme de diácono o de diaconisa. Qué bendición es cuando finalmente, al final de los días, encontramos a hermanos que con alegría y determinación
deciden seguir esforzándose como en sus años de juventud. Pero ¿qué es lo que nos va a permitir no perder el gozo de nuestro llamado, como Pablo? Porque si usted leyó conmigo el verso 24, oiga esto, hermano. Vea lo que dice el verso 24. Ahora, estas palabras que Pablo está diciendo acá, está escribiendo acá, lo está haciendo desde la cárcel. Y vea lo que Pablo dice. Ahora me alegro. ¿De qué se alegra? ¿De que está en un hotel? ¿De que lo están atendiendo bien? ¿De que tiene el aplauso y el reconocimiento de la gente? No. Vea lo que dice el verso 24. Ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes, y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Me alegro de estar sufriendo. ¿Cómo es que alguien se puede alegrar por sufrir? ¿Y cómo es que alguien se puede alegrar por sufrir por otros? Ni siquiera por sufrir por él mismo, sino que sufrir por otros. Acá entonces, hermanos y hermanas, si nosotros no queremos perder el gozo de nuestro llamado, debemos de entender que para no perder ese gozo tenemos que tener convicción, hermanos y hermanas. Usted y yo no estamos acá porque anduvimos buscando a Dios. La Biblia dice que no es que nosotros hayamos amado a Dios primero. No, la Escritura lo que dice es que Él nos amó a nosotros primero. Usted y yo no andábamos buscando nada de Dios. Es más, usted y yo no queríamos saber nada de Dios. El que tomó la iniciativa de buscarnos fue el Señor. Él nos buscó a nosotros. Entonces, lo que permitió que usted y yo estemos acá en este lugar es tan solo la gracia y la misericordia de Dios que se extendió hacia nosotros y que nos hizo revestirnos y estar en nuestro juicio cabal a esta hora. ¿Cuántos tenemos esa convicción, hermanos? Aquí nadie nos metió. Aquí el Señor nos trajo, hermanos y hermanas. Cuando Pablo entonces habla de su ministerio, convertirse en ministro de Jesucristo no era precisamente lo que Saulo de Tarso tenía en mente. No era eso lo que había planificado para su vida. Por el contrario, Pablo mostraba una inclinada fijación por avanzar en su carrera dentro del judaísmo. Pablo no estaba pensando en ser pastor. Pablo no estaba pensando en dedicar su vida al ministerio. Pero es ahí de donde surge su convicción. Es más, si pensamos cuáles eran los planes de Pablo antes de conocer al Señor, los planes de Pablo eran seguir creciendo dentro del judaísmo. Y para eso las credenciales de Pablo, los títulos de Pablo eran impresionantes. La Biblia dice que Pablo era circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, y en cuanto al celo, dice la Biblia que perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Los planes de Pablo eran crecer en el judaísmo. Él no estaba pensando pertenecer al evangelio, mucho menos en ser predicador. A pesar de que Pablo probablemente haya nacido en Tarso, fue criado en Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de sus antepasados. Y como él mismo lo dice, en cuanto al celo por el judaísmo, en cuanto a lo celoso por la religión, Pablo aventajaba a muchos de sus contemporáneos de su nación. Era tan celoso Pablo de su religión que su celo lo llevó incluso a convertirse en perseguidor de la iglesia. Tan es así que Pablo mismo, hermanos y hermanas, en ese celo por seguir creciendo dentro del judaísmo, él comenzó a asumir liderazgo
de ataque en contra de la iglesia. Es más, en una ocasión en la que Pablo está contando su testimonio, él dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, él vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Cuál era el plan de Pablo en su vida? Capturar cristianos. Pablo no estaba pensando en ser cristiano, y mucho menos estaba pensando en ser ministro del evangelio. El mismo Pablo se ofreció como voluntario para ser, hermanos y hermanas, perseguidor de la iglesia. Es decir, que Pablo no andaba buscando al Señor, como usted y yo no andábamos buscando tampoco del Señor. Pero a pesar de que Pablo no andaba buscando al Señor y el Señor fue quien lo encontró a él, Pablo recibió un llamamiento supremo de parte del Señor cuando fue deslumbrado y aterrorizado por la majestuosa visión gloriosa de Cristo, que le dijo: Pablo, ¿qué es lo que haces? ¿Qué tienes contra mí? Que persigues a mi iglesia. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Cuántos hermanos y hermanas se nos atravesó algún día el Señor en nuestra vida? ¿Recuerda el día en que Cristo se le reveló, hermano y hermana? Yo me recuerdo cuando el Señor se reveló a mí, y fue precisamente en esa revelación donde Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti. Te voy a librar de tu propio pueblo y aún de los gentiles, a quienes ahora yo te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mi perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahí el Señor se estaba revelando a Pablo y le estaba diciendo claramente: yo te llamo. Entonces, lo primero que necesitamos recordar para no perder el gozo de nuestro llamado es que quien nos llamó fue el Señor. Yo no andaba buscando servir al Señor. Yo no andaba buscando ni siquiera las cosas del evangelio. Fue el Señor el que me llamó a mí. Eso tiene que producir en nosotros un gozo en nuestro llamamiento. Cuando Pablo se presenta frente al rey Agripa, él mismo le dice: Rey Agripa, yo no fui desobediente a esa visión celestial. Al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, y luego a los gentiles, yo a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, y que demostraran su arrepentimiento con buenas obras. Cuando Pablo recibe el llamado, lo recibe, hermanos y hermanas, con un gozo y una alegría. ¿Se recuerda que cuando usted conoció a Cristo, su deseo era servirle? ¿Se recuerda que cuando usted conoció a Cristo, su anhelo era predicar la palabra? ¿Dónde quedó ese gozo? ¿Dónde quedó el amor del principio? Cuando el Señor le perdonó sus pecados, ¿no era acaso usted el más entusiasta por ir a ganar a otras personas para Cristo? Es que el que auténticamente ha conocido a Cristo en su vida, en él desborda una vida, un fuego encendido que quiere transmitir y encender la chispa en otros. Como Pablo se lo dijo al rey Agripa: yo no fui desobediente a esa visión celestial. Dios a todos nos ha llamado. ¿Cuántos creen en Él? ¿Cuántos creen en el Señor Jesucristo?
Si Jesucristo se ha revelado a tu vida, no es para que estés de adorno en una iglesia. Si Jesucristo se ha revelado a tu vida, es para que tú también le sirvas a Él de alguna manera. Dios no te ha llamado para que estés de adorno en una iglesia. Si tú has conocido a Jesús, algo en ti tiene que arder. Si tú has conocido auténticamente al Salvador, al que quitó el oprobio de tu maldad, algo en ti tiene que arder. Por eso, hermanos y hermanas, yo no creo mucho en esos cristianos que hay que estarlos rogando para hacer cualquier cosa. Me cuesta mucho creer en aquellos a los que hay que estar empujando para que la obra de Dios camine. Los veo con sospecha. Porque aquel que ha conocido a Jesús, si lo convocan a orar, ahí está a primera hora. Si lo convocan a ir a evangelizar, se apunta. Si se trata de ir a orar por un enfermo, va con entusiasmo, porque sabe que va caminando con el Rey de Reyes que manifiesta su gloria en medio de la enfermedad. Sabe que no va solo, sino que hay un Dios que lo va acompañando y le va a dar la victoria que tanto desea. Esa es la dimensión de la vida, la convicción. Entonces, ¿qué hace que Pablo, acumulando tantos años de ministerio, no se haya desgastado? Que su convicción es firme. Su convicción es: Cristo me llamó, Cristo me trajo acá, Cristo fue el que me llamó a servirle. Yo te pregunto a ti, estimado hermano, hermana que me escuchas esta tarde, ¿aún mantienes viva esa convicción o solamente es un recuerdo del pasado? ¿Eres tú de aquellos cristianos a los que hay que estar empujando hasta para que vengan a la iglesia? ¿Eres tú de aquellos cristianos que simplemente vienen a la iglesia cuando les toca servir? No me digas que tienes llamado, no me digas que tienes convicción. Hace algunos días, platicando con una hermana muy respetable, visitando a otra creyente, a otra hermana. La hermana es una muchacha muy entregada a las cosas de Dios. Pero recientemente andaba con su niño de 5 años. Y esta otra hermana le decía: oiga, hermana, yo ya no le he visto en la iglesia, ¿por qué no llega? Ay, es que fíjese que el niño no me deja ir a la iglesia. Siento que no puedo ir a la iglesia con él. Y esta otra hermana, que ya le aventajaba en edad, había tenido 3 niños. Ella, muy reservada, muy callada, le dijo: hermana, haga un esfuerzo, trate la manera de involucrar a su niño. Y le comenzó a contar su experiencia. Ya cuando nos alejamos un poquito, esta hermana me dijo: fíjese, hermano, me dijo que yo no tuve esposo, me dijo. A mí mi esposo me abandonó con mis 3 hijos. Para ir a la iglesia yo tenía literalmente que andar con mis 3 niños, andarlos de la mano. No teníamos carro, no teníamos ni siquiera transporte para ir a la iglesia. Nunca falté a la iglesia. Mis niños conocen el piso duro de la iglesia, las sillas duras de la iglesia, mis hijos las conocen. Pero yo nunca desistí. Yo siempre traté la manera de inculcarles la palabra. Ahora mis hijos, los 3, están sirviendo para la gloria del Señor. Uno es pastor, uno es ministro de alabanza, el otro es un célebre doctor reconocido en su área médica, y los 3 con formación cristiana. Pero los 3 yo los andaba ahí. Lo que me sorprende a mí ahora de muchas cristianas, y no es que esté haciendo una crítica de esta otra hermana, me decía ella, es que ponemos una excusa para todas las cosas de Dios. Para todo ponemos excusa en la obra de Dios. No vaya a ser de salir a la playa que ahí sí nos alistamos con un montón de cosas. No vaya a ser que hay que venir a la iglesia, que para eso ponemos excusa. Que mire que el sol, que mire que el viento, que mire que la lluvia, que mire que mi suegra, que mire que vino esto. Para todo ponemos excusa.
Pero aquel que ha conocido a Jesucristo tiene una convicción de su llamado. Sabe que su compromiso no es con el hombre, sino con aquel que lo llamó, que lo rescató de las tinieblas a su luz admirable. ¿Arde en ti todavía esa pasión por el Señor? ¿O has simplemente hecho una pasada por aquí como muchos? Solo una temporada. ¿Cómo es que Pablo está terminando sus años de ministerio y con esa alegría, con ese gozo? ¿Sabes por qué? Convicción de su llamado. Te pregunto con honestidad, ¿a ti quién te llamó? ¿A ti quién te llamó, hermana? ¿Te llamó un hombre? ¿Te llamó el líder? ¿Te llamó el pastor? Cuando venga la prueba te vas a terminar quebrando y te irás de acá. Pero si a ti Cristo fue el que te llamó, Cristo es el que te sostiene. Tú tienes pasión por Él. Tu compromiso no es con el hombre, es con el que te llamó. Amén, hermanos. Si queremos terminar nuestra carrera con gozo, pula su convicción. Segundo, hermanos y hermanas, entendamos que si queremos terminar nuestra carrera con gozo, debemos de ser administradores diligentes y fieles. Que lo que se nos encomendó lo hagamos con diligencia y con fidelidad. Si Pablo fue hecho ministro por un llamado soberano de Dios, él consideraba que el ministerio era una administración que Dios le había encomendado. De hecho, vea lo que dice el versículo 25 en la traducción Reina Valera: de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. La palabra que ahí se traduce del griego administración viene de una palabra compuesta, oikonomía. Oikos, que significa casa, y nomía, que significa administrar, oikonomía. En esta época se colocaba a las personas en la administración, lo que para nosotros ahora vendría siendo el equivalente de un mayordomo. ¿Y qué era un mayordomo? Era alguien que administraba de manera diligente los bienes de otra persona. Si Dios te ha llamado, si Dios te ha colocado acá, es para que tú administres las bendiciones que no son tuyas, son de Cristo. Dios te ha llamado para que le sirvas con diligencia, con pasión, con entrega. El mayordomo o el administrador era el encargado de supervisar a los demás siervos y de manejar los negocios y los asuntos financieros de la casa. Como ya se lo dije, en el mundo antiguo, quienes ejercían la labor de mayordomos o de administradores tenían una gran responsabilidad, porque eso exigía un grado de confianza. Un hombre rico no colocaba este privilegio en cualquiera. Tenía que ser digno de confianza. Déjame decirte algo ahora a ti esta tarde. Si Dios te ha llamado, ha puesto en ti algo que es de gran honor, y es el evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. La perla preciosa ha sido puesta en vasos de barro para que la belleza del evangelio resplandezca en medio del barro. Pero nosotros que hemos recibido este llamamiento tenemos que ser fieles, fieles. Por eso es que Pablo decía: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores. Oiga esto: administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, dice Pablo,
Pablo, se requiere que los administradores sean hallados fieles. Cuando una persona, le voy a decir algo, cuando un hombre le es fiel a su esposa, es feliz. Dicen amén los hombres fieles. No les creo, o se durmieron. Vamos con las hermanas. Cuando una mujer le es fiel a su marido, es feliz, ¿sí o no, hermanas? No les creo. Cuando alguien le es fiel a su esposo o a su esposa, es feliz. No hay nada que le achaquen. Hermanos, ¿se ha fijado usted en personas que los ponen en cargos de gobierno y son infieles, son corruptos? Cuando termina su mandato, andan huyendo, se esconden, porque tienen, como dicen a buen salvadoreño, cola que les pateen. Eso habla de que son infieles. Yo le pregunto, ahora que el Señor nos ha encomendado su llamado, su servicio en nuestras manos, ¿lo hemos desarrollado de manera fiel como Él espera? Aquel que ha sido fiel en lo poco, la Biblia dice, pasa al gozo de tu Señor, por cuanto fuiste fiel en lo poco. ¿Por qué muchos cristianos sienten insatisfacción en su vida cristiana? Porque son infieles. Son infieles con los compromisos que tienen con Dios. Son infieles con las responsabilidades que tienen con Dios. Son infieles con las responsabilidades que tienen con la iglesia. Y la infidelidad genera insatisfacción, genera frustración. Pero Pablo dice que aquellos que hemos sido tomados en cuenta para ser servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, se necesita que seamos encontrados fieles. La iglesia no es mía ni suya. Yo no morí por ti en la cruz del Calvario. Yo no puedo decir mi iglesia, mi sector, mi célula, mi subzona, mi zona. Yo no puedo decir eso. La iglesia uno la compró, y ese es el que está sentado a la diestra de la majestad del Padre, el que recibe toda la gloria eterna y ante quien se doblará toda rodilla. A Él le pertenece la iglesia. Tú y yo solamente somos administradores que vamos a dar cuenta de lo que hicimos. A mí el Señor me va a llamar: Jonathan, ¿qué hiciste cuando te puse al frente de la iglesia Elín de Santa Ana? La iglesia no era tuya, era mía. ¿Qué hiciste? Pero también Dios llamará al coordinador, a la coordinadora, al diácono, a la diaconisa, al supervisor, a la supervisora. A todos Dios nos va a pedir cuenta. Y el éxito del fin de nuestra carrera es que seamos hallados fieles. Pero muchas veces somos infieles en nuestras responsabilidades con Dios. Muchas veces somos infieles en la entrega de nuestros diezmos y ofrendas. Muchas veces somos infieles en nuestros compromisos con la obra de Dios. ¿Y sabe por qué somos infieles? Porque llegamos a pensar que el compromiso lo tenemos con un hombre. Pero tú no tienes un compromiso conmigo, tú no tienes un compromiso con la organización, tú tienes un compromiso con el Señor. Dios te ha dado a ti dones, talentos, para que los pongas al servicio de la obra de Dios. Oiga esto, hermanos y hermanas. El apóstol Pablo decía claramente esto: que según la administración de Dios que me fue dada para vosotros. Eso es lo que dice el versículo 25. Según la administración de Dios
que me fue dada para vosotros. El evangelio no se trata de quién me sirve a mí. El evangelio no se trata, es que a mí no me vinieron a visitar. El evangelio no se trata, es que de mí ni se acuerdan de cuándo es mi cumpleaños. ¿Qué importa si no se acuerdan de cuándo es su cumpleaños? Que le importe que su nombre está en la mente y en el corazón de Dios, y Él suple todas sus necesidades. Si no se acuerda la gente, no importa. Hay uno que sí se acuerda siempre de usted, hermanos y hermanas, y envía su sol todos los días para que resplandezca en su camino. Eso es lo importante. Pero muchas veces venimos a la iglesia con un sentido muy capitalista, muy burgués, muy transaccional. Perdone que se lo diga en estos términos. Yo vengo aquí a la iglesia para que me atiendan a mis niños. Yo vengo aquí a la iglesia para que me digan que yo aquí me quiero parquear, y si yo quiero, pues, ¿y cuál es el problema? Pues, si para eso pago mi ofrenda y mi diezmo. Vienen a la iglesia creyendo que vienen para ser servidos. Aquí ninguno de nosotros venimos, hermanos y hermanas, para que nos sirvan. Aquí venimos para servir al que está sentado en el trono de gloria. Si a ti te ponen a hacer algo tan sencillo como limpiar una silla, no lo haces para la iglesia, lo haces para el Señor. Si a ti te ponen al frente de una unidad de transporte para dirigir la oración, ya para irnos de regreso a la casa o para venir a la congregación, no lo haces para los hombres, lo haces para el Señor. Si eres líder o eres supervisor o incluso eres pastor, no lo haces para los hombres, es para el Señor. A Él es el que te debes, a Él es el que mereces toda la gloria y la alabanza. Por eso Pedro mismo en su carta dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, dice Pedro. Dios te ha dado un talento a ti. Si Dios se reveló a ti, te ha dado un talento para que lo pongas en servicio de los demás. Yo no sé cuál ha sido el talento que Dios te ha dado, pero de ese talento vas a tener que dar cuentas a Dios. Y Dios te va a decir: eso que yo te di, en función de quién lo pusiste. No, señores, que mira, yo no podía, no tenía tiempo. Te convertirás como aquel hombre a quien se le delegó un talento y lo único que hizo fue enterrarlo, esconderlo, sepultarlo. Todos acá podemos hacer algo para la obra de Dios. Todos acá algo podemos hacer. Le hago una pregunta: ¿quién de los que está acá no tiene boca? ¿Habrá alguien a quien el Señor no le haya dado boca? No, ¿verdad? Algunos hasta grande quizás la tenemos. Pero con esta boca podemos anunciar a nuestros vecinos, a nuestros amigos, que hay un Salvador y que ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Con esta boca podemos compartir, en vez de andar compartiendo falsos rumores o chismes o chambres, podemos compartir que Cristo murió un día por nosotros y ha traído vida eterna para todo aquel que cree en Él. Así que pon tu boca, pon tus manos, pon tus pies para la obra de Dios. Algo puedes hacer. Algo puedes hacer. Hermanos, si hasta por un vaso con agua que le demos a uno de sus pequeñitos, dice la Escritura que tendremos recompensa. Pero algo tú puedes hacer. Puedes invitar a alguien. Tal vez tú no eres líder, pero puedes invitar a alguien a la iglesia. Tú tienes amigos, tú tienes familiares. No te entristece ver las sillas vacías de un local. No te entristece cuando en la célula siempre llegan los mismos hermanos. Ahí ya no hay visitación de Dios. Ya nadie se esfuerza ni siquiera por invitar ni al firulai ni al gato de la casa.
no te duele, no sientes como Dios siente, tú puedes hacer algo. No estés esperando que lo haga el líder. Es que como yo no veo que el líder lo hace, como yo veo que el supervisor no lo hace. Cada uno tendrá que dar cuenta a Dios de lo que Dios le haya depositado en sus manos. ¿Quieres terminar tu carrera con gozo? Sé fiel con lo que se te ha dado. Tercero, ¿quieres terminar tu carrera con gozo? Valora la riqueza del evangelio y la tarea que se te encomendó. Es verdad que servir a Dios en el ministerio puede resultar muy exigente, muy desafiante. En realidad, hermanos y hermanas, usted tiene dos formas de ver la obra de Dios. O la ve como una carga pesada y su actitud va a ser negativa. O ve la obra de Dios como la mayor oportunidad que Dios le ha encomendado para tomar una actitud gozosa. ¿Sabe algo? ¿Qué hacía que Pablo soportara el sufrimiento del evangelio, el sufrimiento del ministerio? Vea lo que dice, hermanos y hermanas, en el versículo 25. De esta llegué a ser servidor según el plan que Dios me encomendó para ustedes, el dar cumplimiento a la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que anuncias, Pablo? Que eres capaz de ofrendar tu vida, sufrir. ¿Qué es lo que anuncias? Y yo te pregunto a ti, ¿qué es lo que anuncias? ¿Qué es lo que anuncias? ¿Será que aquí lo que estamos anunciando, hermanos, es pasta de dientes, jabón? ¿Estamos anunciando algún producto cosmético? Aquí no estamos anunciando ninguna de las cosas vanas de esta tierra. Estamos anunciando el mayor tesoro que Dios ha revelado a los hombres, a Jesucristo, el Hijo de Dios. La mayor revelación que Dios ha podido guardarse a la humanidad, ahora la ha dado a conocer por medio de usted y de mí, vasos de barro. Por eso, hermanos y hermanas, a pesar de que Pablo está terminando sus días con gozo y dice: hermano, es que a mí se me encomendó esta tarea. ¿Y cuál es esa tarea? Anunciar a Cristo, a este resucitado. Yo te pregunto, ¿cuál es tu actitud cuando hablas de Cristo? ¿Cuál es tu actitud cuando sirves al Señor? ¿Es una actitud negativa? ¿Se ha fijado que hay servidores que van así, arrastrando los pies, pero no porque tengan reumatismo ni nada por el estilo? Ya no aguantan, hermanos. Muchos quizás hasta ya están buscando renunciar a ser líderes, renunciar a ser supervisores, porque ya no aguantan. Son negativos. Otros quizás hasta ya quieren cerrar sus células como anfitriones. Yo te pregunto, ¿ese es el trato que tú le das a la riqueza que Dios te ha encomendado? Mira, yo te entendería si lo que anuncias es su nombre. Yo te entendería si lo que anuncias es una filosofía, algo que es mentiroso, a un político. Pero no estamos anunciando nada de eso. Estamos anunciando a Jesucristo, el Hijo de Dios, el que merece toda la gloria y la honra. ¿Cuál es el valor que tú le das a tu llamado? ¿Sabe? El autor de Hebreos, él nos recuerda y dice: Jesús es el autor y consumador de la fe. Oiga esto: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice el escritor a los hebreos: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar.
Jesús nunca perdió el gozo de su ministerio, aun cuando se enfrentaba a la horrenda cruz. Cuando un cristiano pierde el gozo de servir, demuestra que su comunión con Dios anda mal. Cuando un cristiano pierde el gozo de servir, ahí hay algo mal en esa comunión. El gozo de perder, o más bien dicho, el gozo de servir a Cristo no se pierde, a menos que la comunión con Él esté fallando. El gozo que tenemos como cristianos para servirle a Él es eterno. ¿Qué es entonces lo que le está dando consistencia a Pablo? Su gozo de servir. Pablo, a pesar de que muchas veces se sintió desanimado, como usted y yo, por las diferentes circunstancias, él conservaba su gozo. Es más, él decía acerca de sí mismo: aunque estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Pablo se sintió desanimado, Pablo se sintió triste, pero no perdió el gozo de servir. ¿Tú has perdido el gozo de tu Señor? Yo sé que muchos de ustedes tienen problemas. Sé que muchos de ustedes tienen dificultades. Sé que muchos de ustedes tienen enfermedades. Pero ¿cuál es la actitud que vas a tomar? Le voy a decir algo. Grábese bien esto. El gozo nace de la humildad. El gozo nace de la humildad. Las personas pierden el gozo cuando se centran en sí mismas y llegan a pensar que merecen un mejor trato o una mejor circunstancia de la que están recibiendo. El que tiene el gozo por servir es humilde. El que es humilde tiene gozo. Pablo nunca asumió una actitud de orgullo. ¡Qué barbaridad! Si yo soy apóstol de Jesucristo, ¿y por qué me tratan así? ¿Por qué me meten en prisiones? ¿Por qué me azotan? ¿Por qué me persiguen? Si yo soy el siervo. No. ¿Sabe por qué muchos pierden el gozo de su llamado? Porque se enorgullecen. A muchos una corbata, un saco, un uniforme les pesa rápidamente. Se enorgullecen. Pero hermanos y hermanas, entre más grande sea la posición, mayor debe de ser nuestra disposición a servir a los demás. Dicen amén. Yo no los veo tan convencidos. ¿Será por el calor? Oiga, si a otros se les reconoce, nuestra actitud debe de ser como la de Pablo. Oiga, dice el versículo 28: a este Cristo proclamamos. Eso de proclamar habla de que yo estoy predicando algo que de verdad siento. Se imagina que de repente llegue a su casa un vendedor calvo y le llegue a ofrecer un tónico para que le crezca el cabello. Se imagina que alguien toque a su puerta y le diga: mire, le vengo a vender este tónico para que le crezca el cabello en abundancia, y es un calvo, es un pelón. No le creería. Se imagina que nosotros también, hermanos y hermanas, estemos anunciando a un Cristo que es vivo y nosotros andamos muertos. Se imagina que nosotros, hermanos y hermanas, venimos a hablar de que Cristo da gozo y nuestra vida es una amargura. Se imagina que nosotros estemos hablando de que Cristo hace libres a las personas y todavía sigamos esclavizados. No es posible. Por eso es que Pablo dice: a este Cristo proclamamos. ¿Cuál Cristo? Si tu Cristo es una estampillita pequeña, qué pobre es tu Cristo. Pero mi Cristo, el que usted y yo servimos,
Ese murió en la cruz del Calvario, pero resucitó al tercer día, venciendo a la muerte y al oprobio del infierno mismo. A ese Cristo proclamo yo. ¿Y qué es lo que proclamamos? Enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en Él. Y Pablo termina en el versículo 29. Oiga, es un Pablo que está sufriendo. Es un Pablo que no está en un hotel 5 estrellas. Es un Pablo al que nadie le ha dado las gracias por lo que ha hecho. Es un Pablo al que lo están humillando. Pablo dice: con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. ¿Qué está haciendo que Pablo termine su carrera con gozo? Que Cristo es su fortaleza. Cristo es su fortaleza. Él mismo lo dijo: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué es lo que te va a mantener firme en el Evangelio? Que Cristo sea tu gozo. ¿Para cuántos Jesucristo es su mayor gozo, hermanos y hermanas? Porque hay quienes que solamente se alegran cuando andan 100 pesos en la cartera. Hay gente que solamente se alegra cuando la novia le dijo que sí. Pero esas alegrías son pasajeras. La alegría y el gozo eterno es que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, ¿cuál es la mayor fortaleza y actitud que tienes ante tu llamado que el Señor te ha hecho? Voy a asumir acá que todos los que están acá, los que me escuchan a través de la radio, los que me ven a través del internet, ya conocieron a Cristo. Y desde el momento en que conocieron a Cristo, ya el Señor los llamó a servir. Yo te pregunto, ¿qué es lo que te genera más satisfacción o te va a generar más satisfacción cuando te encuentres con el Salvador? Que cuando Él te vea, tu Señor se sienta gozoso de ti. ¿Qué bendición va a ser cuando en el cielo haya una ovación para la diaconisa, que aunque quizás el pastor no se acordaba de ella, el Señor la va a recibir con un aplauso y va a decir: ven, hija mía, bienvenida a casa, lo hiciste bien, mamita? Y te abraza y te diga: me siento orgullosa de ti. Qué bendición será cuando nosotros, hermanos y hermanas, llegando a la presencia del Señor, quizás nadie nos dio las gracias por lo que hacíamos en la obra de Dios, pero a mí no me interesa que nadie se dé cuenta de lo que haga o deje de hacer. Me interesa lograr una sonrisa en aquel que murió por mí en la cruz del Calvario, que me diga: ven, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Mi preocupación no es generarle una alegría a un hombre, sino un gozo a mi Señor. Que cuando el Señor diga: por ti morí en la cruz, por ti morí en la cruz, y me alegra que terminaste tu servicio con alegría. Amados hermanos, estamos viviendo un tiempo en el que la iglesia se nos está enfriando. Y no solo hablo de esta iglesia, hablo del cuerpo de Cristo en general. Todavía sé que hay esperanza en medio nuestro, pero es importante que recordemos nuestro llamado. Que Dios nos diga tu convicción. Recuerda lo que predicas, recuerda lo que proclamas, y que siempre el gozo de tu llamado sea Jesucristo, el Hijo de Dios. Puede ser que te esté yendo mal en algún momento de tu vida, pero recuerda, el Señor es el que te sostiene. Así que, hermanos y hermanas, un día al vernos cara a cara con el Señor, tenemos que generar esa alegría a Él. Y no que de repente diga: ay, aquí viene el que dio lata allá abajo y viene a dar lata aquí arriba. No, ¿verdad? Sino que el Señor diga: ven,
buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. ¿Cuántos queremos eso, hermanos y hermanas, para nuestra vida? Bueno, entonces, a enamorarnos nuevamente del Señor y servirle con dedicación hasta que Él venga. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos ha dicho esta tarde, hermanos y hermanas. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Y rápidamente quiero hacer un llamado para los amigos o las amigas que desean entregarle su vida a Cristo o que quieran reconciliarse, para que en el lugar donde están se puedan poner en pie. Vamos a orar por usted. Si tú deseas entregarle tu vida a Cristo o deseas reconciliarte con el Señor, puedes ponerte en pie y ahí vamos a orar por ti, o puedes pasar aquí al frente. Hermanos, en la medida en que vamos avanzando en el tiempo, en el Evangelio, debemos de estar más gozosos, más alegres, con una actitud más positiva, deseando servir al Señor cada día. Y es verdad que habrá momentos de desánimo, de tristeza, de dolor. Pero cuando Pablo dice, me gozo en mi sufrimiento, eso solamente lo puede decir alguien que tiene convicción de su llamado. Eso solamente lo puede decir alguien que sabe para lo que ha venido, que sabe que fue Dios el que lo llamó. Me alegro que en medio de mis sufrimientos por ustedes voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, decía él. Que Dios nos ayude. Hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo, desea reconciliarse. Tal vez tú te fuiste apagando poco a poco hasta que te aburriste y te cansaste del Evangelio. ¿Habrá alguien? Queremos orar por ti. Pasa, quiero orar por ti, joven. Quiero orar por ti, bienvenido. Me alegra mucho verte. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo? Dios le bendiga al caballero que se pone en pie. Hermano, ayúdeme, por favor. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Venga, venga. Cristo te llamó. No desperdicies tu llamado. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo, desea reconciliarse? Póngase en pie, vamos a orar por usted. Vamos. Cristo te ha llamado. ¿Hay alguien más? Si no, oramos por estas vidas y terminamos acá. Pero si en lo que estamos orando todavía hay alguien que desea pasar, venga, pase. Tal vez tú te amargaste del Evangelio. Tal vez tú perdiste tu primer amor. Pero esta es la oportunidad en que puedes volver a comenzar. Ven. ¿Hay alguien más? Oremos por estas vidas. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por la vida de estos hermanos que están acá. Queremos pedirte que tú les perdones, que les laves en tu sangre. Límpialos de todo pecado, Señor. Quita la inmundicia de su ser y que a partir de este momento comiencen una nueva carrera contigo. Oh Dios del cielo, que tu Espíritu Santo venga a morar en ellos. Que tu Espíritu Santo genere en ellos la convicción del llamamiento que ahora reciben. Señor, tú les has lavado en tu sangre preciosa. Tú les has limpiado de todo pecado y de toda maldad. Ahora que comiencen a crecer en ti, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos con un fuerte aplauso, hermanos y hermanas.